Buenos días, El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Son las 6:30 en esta mañana de día lunes 15 de abril. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos, como siempre, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder ofertarles a ustedes los diferentes programas y, por supuesto, también espacios que los llevan a hacer reflexiones importantes como el que vamos a continuación a tener, que es precisamente un análisis sobre posibles reformas constitucionales, y para quien quiero darle la más cordial bienvenida en esta mañana a Mauricio Maravilla. Él es abogado de la República. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Buen día, Ernesto. Muchas gracias por su invitación. Saludo a la audiencia también, que ya desde temprano está pendiente de este programa, y aquí estamos a la orden suya. Gracias, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Teníamos días de no contar contigo para poder hacer lecturas pertinentes de temas de nuestra agenda, pero vamos a tener tiempo para poder hacerlo. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que todas las metas, todos los objetivos que usted se trace para la presente semana puedan cumplirse. Bueno, un análisis oportuno sobre lo que se viene generando una vez se tuvo lo que fue el resultado electoral, las pasadas elecciones, desde luego. Y este tema relacionado con si viene o no viene un pliego de reformas constitucionales, yo creo que es importante iniciar desde tu perspectiva conociendo qué piensas tú de este debate que se genera y que gravita precisamente en el entorno de cómo está el país hoy en día, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar creo que hay que decir que nunca hay que rehuir al debate sobre ningún tema, ¿no? Si es sobre todo un tema de tanta importancia como reformas a la Constitución, lo que uno debe esperar es que el debate sea lo más amplio posible, ¿no? Tiene que ver con el establecimiento de la norma suprema en un país. La Constitución es la que regula básicamente la forma en la que convivimos en sociedad, y por lo tanto, por ese carácter, debe ser un texto que surja a partir de una discusión amplia con todos los sectores de la vida nacional. Dicho esto, creo que vale la pena señalar que el oficialismo, digamos el gobierno, desde el 2021, desde el 2020 más bien, inició un proceso de estudio sobre posibles cambios a la Constitución de la República. Hay que recordar que en agosto del 2020, mediante decreto ejecutivo, se nombra a una comisión ad hoc encabezada por el vicepresidente de la República, que durante más de un año trabajó en mesas, diferentes mesas y equipos de trabajo, una propuesta que un año después, en septiembre del 2021, fue presentada al presidente de la República. De hecho, ese anteproyecto de reformas constitucionales está disponible en Internet. Son cerca de 216 modificaciones a la Constitución en este texto. Casi una nueva Constitución. Sí, aunque fíjate que, por ejemplo, el doctor Cayetano Núñez Rivero, que es un consultor español, conocedor del tema constitucional, vino precisamente a asesorar este proceso de estudio, de análisis para posibles cambios a la Constitución, y él decía que no se estaba haciendo un rompimiento con la Constitución, sino que más bien se está modernizando y que se está adaptando a los nuevos tiempos. De hecho, él explicaba, yo revisaba en estos días unas entrevistas que él dio por aquellos días, en donde hablaba sobre cómo es necesario cambiar incluso el lenguaje en ciertas regulaciones para adaptarlo a los nuevos tiempos. Bueno, eso es por un lado, ¿no? Ese pero ese elemento argumentativo, ¿tú lo ves qué? De manera muy positivo, sobre todo si lo ampara alguien de esa naturaleza, de ese perfil, ¿cómo tú lo planteas? Bueno, digamos que planteado de esa forma uno diría, bueno, está bien, hay que revisar la Constitución, probablemente haya muchas cosas que cambiar, sobre todo una Constitución que data de 1983, cuyas reformas más importantes fueron aprobadas en 1992, producto de los acuerdos de paz, y que a estas alturas, por supuesto, que este texto necesita revisarse, actualizarse para ampliar derechos, para ampliar garantías a los ciudadanos, para ejercer o posibilitar mayores controles interorgánicos e interinstitucionales. Digo, sí hay que revisarlo. El asunto es que hay que revisar también con mucho detenimiento el proyecto de reformas que ellos han planteado. Eso por un lado. Ok, ¿y es el momento oportuno tocar la Constitución de la República, Mauricio? Bueno, si pensamos en los tiempos, digamos que cualquier momento es oportuno para hacer un proceso de análisis de reforma, ¿no?
Por eso insistía al principio de que no hay que rehuir el debate. Sí. Pienso que no hay que satanizar, digamos, el debate, que hay que plantearlo. La cosa es la responsabilidad, el sentido, la intención y los alcances que pueda tener una reforma constitucional. Por un lado digo esto, ¿no? El proyecto que fue trabajado por un equipo de trabajo encabezado por el vicepresidente de la República. Ese proyecto fue presentado en septiembre de 2021 al presidente. Ahora, la duda que queda es si en estos días que quedan antes del 30 de abril, tomando en cuenta que de aprobarse reformas constitucionales tiene que hacerlo esta actual legislatura y ratificarlo la siguiente, digamos que estamos en semanas clave para eso justamente. ¿Y será que este día se aborde el tema? Porque entiendo que hay una convocatoria para horas de la mañana de una sesión plenaria en la que se habla muchísimo en los corridos o los pasillos que podría venir un pliego de reformas, ¿no? Probablemente estemos a las puertas de esto justamente. Ahora, la diferencia que quiero marcar es en ese proyecto presentado en septiembre de 2021 y la duda que me queda a mí, y creo que muchos estamos a la expectativa de si va a ser ese anteproyecto la base de las reformas que se quieran aprobar, o si ese proyecto más bien va a servir de insumo, pero serán los diputados los que impulsen otras reformas constitucionales, porque hay que tener en cuenta, digamos que ese proyecto de reformas planteadas por el vicepresidente tiene que darle iniciativa por lo menos un grupo no menor a 10 diputados en la Asamblea Legislativa. Sí. Este proyecto le damos iniciativa para que esto sea aprobado. Pero no sé si lo van a dejar tal cual, porque de septiembre de 2021 a la fecha ya ha pasado bastante tiempo, han pasado muchas cosas y probablemente por diferentes razones en el oficialismo estén pensando en la necesidad de reformas de otro tipo. Por ejemplo, ¿tú crees que se haya desfasado tampoco, o tal vez el énfasis, no sé, ¿a qué te refieres tú de manera muy puntual? Sí, me refiero, por ejemplo a lo que acaba de pasar con el evento electoral más reciente, ¿no? El papel del Tribunal Supremo Electoral. En el anteproyecto presentado en septiembre del 2021, de hecho ya se plantea la creación de un Instituto Nacional Electoral, un INE, digamos, siguiendo casi el ejemplo de la figura mexicana. Emulándolo de México, ¿no? Un Instituto Nacional Electoral que se encargue de las funciones administrativas, operativas y logísticas para llevar adelante los procesos electorales. Y por otro lado, se plantea la necesidad de crear una sala de lo electoral y de lo social en la Corte Suprema de Justicia, que sea la que dirima todo lo que tiene que ver con justicia o jurisdicción electoral. Eso lo plantea el anteproyecto. Vamos a ver si con lo que ha pasado ahora con el Tribunal Supremo Electoral, su papel bastante triste que desempeñó en las elecciones pasadas, si esto no ha implicado, digamos, para el oficialismo, para el partido de gobierno, la necesidad de plantearse otro esquema, digamos, otra forma de regular el tema electoral. Ese es un ejemplo de lo que podríamos poner como base de justificar cualquier cambio dentro de la estructura. Exactamente. O, por ejemplo, que se quiera dejar ya establecido vía constitucional lo que tiene que ver con el tamaño de los municipios, distritos, circunscripciones, el número de legisladores, los periodos, de hecho, para participar o para ser electo como diputado. En el texto del anteproyecto se establece un límite máximo de periodos que una persona puede fungir como diputado. Es decir, hay varias cosas ahí que uno no sabe si se van a dejar tal cual el proyecto o si va a haber modificaciones. Por eso hay que marcar la diferencia. Ese anteproyecto y la necesidad que pueda tener el oficialismo ahora de impulsar a partir de diferentes criterios políticos, qué sé yo, de conveniencia política, otras reformas. Eso ya no lo sabemos. ¿Cuál es el proceso legal para hacer las reformas a la Constitución? ¿Cuál es ese proceso? El proceso es que eso también tiene mucha particularidad, porque los procesos de reformas constitucionales inician, digamos, en el seno de la Asamblea Legislativa con la iniciativa de 10 diputados. Sí, lo que ya habíamos mencionado. Por lo menos 10 diputados, según el artículo 248 de la Constitución, tienen que ponerse de acuerdo y decir, mire, estamos pensando en este pliego de reformas, puede ser una o varias,
y ellos le dan iniciativa a esto, que ingresa a la Asamblea Legislativa y se le da el tratamiento que la ley orgánica o el reglamento interior establece, ¿no? Discusión en comisiones, etcétera. Pero yo quizás el énfasis, y para complementar mi pregunta, era porque se discute muchísimo que por ahí hay una sentencia que de alguna manera obliga a ser presentado bajo un proceso de campaña electoral previo a un proceso electoral, el establecer estos cambios dentro de la reforma. Sí. ¿Qué hay respecto a ese proceso? Sí, tienes razón. Esto no está establecido en la Constitución de la República como tal, sino más bien, como tú dices, a través de la vía jurisprudencial. La Sala de lo Constitucional del periodo 2009-2018 establecía que si una fuerza política, digamos, o un partido político pretende impulsar reformas a la Constitución de la República, debería plantearlo en su programa a las puertas de una elección, para que la gente sepa que de respaldar a este partido en sus programas o en sus iniciativas, su eje programático lleva reformas constitucionales, que la gente lo sepa, digamos que es el carácter deliberativo y consultivo, si quieres, de un proceso de reforma constitucional que, insisto, es demasiado importante. Es el texto más importante que regula nuestra vida y nuestra convivencia como sociedad, y por lo tanto, por ese carácter, la Sala consideró que los electores, a las puertas de un proceso eleccionario, deberían tener sobre la mesa esto. Bueno, este partido me está proponiendo reformas, me las propone en este sentido, y yo ratifico el apoyo a través de las elecciones, ¿no? Digamos que es una forma también de controlar el camino que debe seguir una reforma constitucional. Pero, bueno, eso no lo plantearon. De hecho, el partido oficial, cuando se le preguntaba si había posibilidad de reformas constitucionales, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo en televisión que no lo tenían contemplado, ¿no? Que no estaba en sus temas prioritarios impulsar estas reformas. A ver, ¿pero es válida esa sentencia? Bueno, claro, va a ser tomada en cuenta, porque a esta altura debería, pero debió más bien, debió tomarse en cuenta. El deber ser ese es, el deber ser. El deber ser, pero ya pasó el proceso eleccionario, digamos, no se planteó por parte de ningún partido político como parte de su programa impulsar las reformas. Es que una cosa es lo que jurídicamente procede, lo que está regulado, y lo otro es lo que política y operativamente va ocurriendo, lo que materialmente se concreta, ¿no? Y yo creo que por de otro lado es donde nos vamos a ir. Yo estoy casi seguro de que en las próximas semanas vamos a tener estas iniciativas presentadas en la Asamblea, y lo que lamento sí es que no vaya a existir un debate amplio como el que requiere una reforma constitucional, porque ¿cuánto falta para finalizar el mes? Faltan 2 semanas apenas. Es decir, que en 2 semanas no puedes impulsarte un proceso amplio de consulta y para impulsar un proceso de reforma. ¿No se puede considerar un documento ya previamente consultado al haber establecido comisiones en las cuales fueron partícipes diferentes actores? Tú lo mencionabas al principio. Claro, esa es la duda que me queda a mí, de si este anteproyecto presentado por el vicepresidente servirá de base, o si va a ser tomado incluso tal cual y presentado así el anteproyecto. Es la duda que queda, ¿no? Es lo que ojalá los diputados y sobre todo los legisladores que tienen más influencia, digamos, en la opinión pública puedan aclarar esto, ¿verdad? Porque estamos a la expectativa de eso. Sí, de saber si este es el argumento o cuál es el argumento sobre la base de que ya se hizo la consulta, porque ese documento fueron hechos con base a consultas, ¿no? Sí, porque se hicieron mesas de trabajo. Había 4 mesas de trabajo, una mesa que estaba dedicada a abordar la parte dogmática y de derechos y garantías de los ciudadanos, otra parte para revisar la institucionalidad, el tema orgánico, procesal, etcétera, diferentes mesas de trabajo. Es la duda que queda, insisto, no sabemos si ese anteproyecto es el que se va a presentar o si este anteproyecto servirá de base y a este se le añadan nuevas reformas. Eso es lo que ya no sabemos. La información tampoco es que circule de manera fluida, tampoco es que haya mucho acceso a conocer estas cosas. Mauricio, ¿qué se debe de reformar? ¿Es posible eliminar los artículos pétreos? Bueno, en el anteproyecto esas cosas, yo me encontré de hecho con un texto del doctor Cayetano Núñez Rivero, que, insisto, fue uno de los consultores en este proceso de estudio de reformas. Él presentó en noviembre del año pasado un texto, un documento a la revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid. De hecho, pueden consultar este texto. Se llama El proceso de reforma constitucional actual en la República de El Salvador.
Y él hace allí una especie de argumentación, digamos, que explica cuál es el carácter de estas reformas y no se tocan, digamos, esas cláusulas pétreas respecto de el sistema y forma de gobierno. Eso no se cambia. De hecho, lo que se añade, en lo que se hace énfasis en este documento que me encontré es que sistemas democráticos, republicanos, etcétera, las territorio de la República que ahora están establecidas, exactamente. Temas que tienen que ver con el territorio de la República, los límites, la alternabilidad también en el ese es el otro gran, ese es el otro gran asunto, ¿no? Es lo que ha cambiado, insisto. Ese es el otro gran tema, lo que ha cambiado desde septiembre del 2021, cuando ese proyecto se presenta, a día de hoy, es la participación del actual presidente de la República para competir por un segundo periodo. Eso es algo que en aquel momento no estaba. De hecho, en ese momento, cuando al vicepresidente de la República se le consultaba sobre la reelección, él era tajante al decir que la reelección estaba prohibida. Posteriormente, cuando la Sala de lo Constitucional habilita a Nayib Bukele para participar, la postura del vicepresidente cambió. Es decir, que esa podría ser también otra consideración que cambie en un nuevo proyecto. Exacto. Entonces, digo, por eso te digo que desde septiembre del 2021 hasta la fecha, ya bastante agua ha pasado por debajo del puente y varias cosas han cambiado. Sí, porque el artículo 248 lo establece bien claro. Lo vamos a poner ahí, creo, en pantalla, en la cual establece precisamente esos parámetros que hablan sobre la forma y sistema de gobierno, territorio de la República, alternabilidad y otros aspectos elementales. Ahí está, precisamente. Mauricio, ¿qué impacto, digamos, tendrá una reforma si se establece de esta naturaleza? ¿Qué impacto, no? Esto es para bien de un proceso de transformación social, económico, estatus de la sociedad, del ciudadano al cual rige y norma el Estado? Mira, yo digo que, insisto, no hay que satanizar los cambios. A mí el sentido que se le pueda dar es lo que me genera dudas o incertidumbre, en el sentido de que la Constitución actual ha sido muy atacada, por ejemplo, por ser una Constitución que nace en un contexto de conflicto armado. Quien encabezó la Asamblea Constituyente, el mayor Roberto D'Aubuisson, hace que la Constitución por parte del oficialismo sea señalada como la Constitución d'Aubuissoniana, qué sé yo, y que cuando uno dice defender el texto constitucional, lo que le dicen es: estás defendiendo la Constitución de D'Aubuisson. Digamos que el debate trasciende desde el carácter más técnico y de análisis constitucional, que sería lo ideal, hasta convertirlo casi en un chiste, en un meme, en una, digamos, en una plataforma de discusión poco seria, ¿no? Digamos, estos argumentos, el tema constitucional tiene esas aristas, ¿no? Pero en mi opinión, sí es necesario revisar, digamos, lo necesario o la necesidad de ampliar derechos, por ejemplo. De hecho, en esta Constitución, ¿sabes que de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, en el preámbulo, en esta Constitución vigente, aquí los diputados que firman esa Constitución dicen: puesta nuestra fe en Dios. En el anteproyecto, la palabra Dios ya se elimina, y dice el doctor Cayetano Núñez Rivera, es porque el equipo de trabajo decidió que por el carácter laico del Estado, la mención a Dios ya no tendría que estar en el texto constitucional. De hecho, desaparece en el anteproyecto. Ya no hay una mención a Dios por, insisto, dicen ellos, el carácter laico del Estado. Esa es otra cosa. También en este texto que me encontré, es lo que va en el proyecto. En el anteproyecto ya no aparece en el preámbulo. Exacto, ya no dice puesta nuestra fe en Dios, como dice en el preámbulo de la Constitución vigente. Pues ya no lo lleva. Ya no lo lleva. Otra cosa es, en este texto que me encontré del doctor Cayetano Núñez Rivero, es que él habla, por ejemplo, de la consideración a grupos como las comunidades LGTBIQ+, etcétera, ¿no? Y él habla ahí de cómo en la parte dogmática se establece, se amplían, digamos, las regulaciones sobre la no discriminación a estas comunidades, ¿no? A estos grupos que pueden ser minoritarios en una sociedad, pero a criterio del equipo de trabajo de este anteproyecto deben respetarse sus derechos y sus garantías. Eso también es otra de las cosas que pueda cambiar, tomando en cuenta
las declaraciones del presidente de la República a la salida de un evento en Estados Unidos, en donde dijo que todas estas nuevas ideologías de género y todas estas cosas ya no iban a formar parte siquiera del estudio en las escuelas o qué sé yo, ¿no? Entonces la postura ahí puede ser diferente también. Por eso insisto, por tercera ocasión, no sabemos qué tanto se va a alejar el anteproyecto presentado de las reformas que al final se puedan terminar aprobando. Fíjate que es interesante desde tu perspectiva esa ilustración, esa descripción así bastante, digamos, desmembrada en el análisis para saber realmente qué es lo que se tiene y qué es lo que puede venir. Por eso yo te hacía la pregunta, mira, ¿qué impacto puede tener una reforma? Es decir, ¿cómo se va a ver beneficiada la población? Ya tú hablabas de sectores que obviamente entran en una discusión sobre si se les da todo el carácter de derecho, ¿verdad? Como es el caso de la comunidad LGTB y otros aspectos que están ahí también debidamente vinculados. Por ejemplo, lo que tú mencionas, que este proyecto no lleva, saca digamos, del texto la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice la Constitución. El preámbulo, ¿verdad?, de la Constitución actual dice... puesta nuestra fe en Dios. Exacto, puesta nuestra confianza en Dios y nuestra voluntad en los altos destinos de la patria. O sea, cosa que creo que tocamos fibras sensibles también de una comunidad cristiana, aunque obviamente somos un Estado laico, ¿no? Exacto, de hecho eso es lo que el consultor principal de este proyecto expresa, que por el carácter laico del Estado, el equipo de trabajo del anteproyecto decidió en el preámbulo quitar esa mención a Dios. Bueno, eso está ahí en el anteproyecto, que de hecho de carácter público, está colgado en el sitio de la Presidencia de la República y puede ser consultado por quien quiera, ¿no? Eso es por un lado. Luego tú preguntas, bueno, ¿cuál es el impacto que pueda tener? Por ejemplo, ya en el derecho a la salud, cuando se aborda el tema del derecho a la salud, ya en el anteproyecto se habla de derecho al saneamiento, derecho al agua y al saneamiento, es decir, que se le da un rango constitucional a un tema que está regulado por ley ahora mismo. Que eso alcance un carácter constitucional, por supuesto que es positivo. O, por ejemplo, cuando se aborda el tema en la parte económica del derecho a la propiedad privada, dicen en función social y que sea amigable con el medio ambiente. También está en el anteproyecto de reformas constitucional. El asunto es que tú puedes impulsar un proceso de reforma, llevarlo a feliz término, aprobarlo, plasmar en la Constitución derechos, obligaciones, regulaciones, etcétera, y en la práctica alejarte completamente de ese texto en la medida en que las decisiones políticas se toman abandonando el texto constitucional, como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Se establecen en la Constitución controles interorgánicos, controles institucionales, pero en la práctica no está funcionando una institucionalidad de control en El Salvador. Tú puedes establecer que se reconoce el derecho a la propiedad privada en función social y amigable con el medio ambiente, y a la misma vez que tu Ministerio del Ambiente está dando permisos a diestra y siniestra para que se construyan proyectos habitacionales destruyendo bosques. Es decir, puedes tener esa regulación y tus decisiones políticas y tus decisiones en el ejercicio de tus funciones ya van en otro sentido, ¿no? Digamos que en la práctica lo que intento decir es que puede haber una regulación muy completa, una constitución muy moderna, y vaciarla de contenido. Vaciarle de contenido en la medida en que tus decisiones y tus políticas públicas no están dentro del marco constitucional. Mira, existen áreas específicas entonces que podrían requerir una atención urgente, ¿no? A la hora de examinar ese documento que data desde 1983, que es la que rige hoy en día, para hacer puntualmente algunos cambios, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que me llaman la atención, por ejemplo, es la colegiación obligatoria. Otro elemento que suma. Algo que ha cambiado también, porque desde el 2021 que se presenta este proyecto y se habla ya de la necesidad de la colegiación obligatoria, que no es otra cosa que establecer regulaciones y vigilancia sobre el ejercicio de ciertas carreras o de todas las carreras. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros como abogados, existe una sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia que es la que vigila nuestro comportamiento, ¿no? Que es la que regula. También los contadores están vigilados, los médicos también, pero no todas las profesiones tienen una institucionalidad que esté pendiente de su desempeño. Ahora se habla de una colegiación obligatoria. Aquí viene un tema importante porque estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, la discusión en torno a las regulaciones en el tema médico, las profesiones médicas, y cómo desde el oficialismo se ha impulsado una campaña de ataques y contra el colegio médico,
y se le aparta incluso de la integración en el Instituto Nacional del Seguro Social, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y ahora se está pensando ya en estas facultades que pueda tener otra institución. Y con esto quiero apuntar a algo. Tenemos que tomar en cuenta que el panorama ha cambiado a partir de los resultados de las elecciones y que estamos por convertir a El Salvador en un sistema de partido hegemónico. Es decir, un partido no es el único, pero sí es el que controla la institucionalidad, el que controla las decisiones en el Congreso, el que con sus aliados, que son minoritarios, impulsa los procesos de cambio que necesite y que además define buena parte de la vida política del país. Y esto me hace pensar, Ernesto, en el caso del PRI mexicano. El PRI mexicano se mantuvo en el poder por más de 70, 75 años. Y la base de la política impulsada por el PRI era una política clientelar en donde desde el Estado se establecían relaciones con los diferentes sectores a partir de una colegiación obligatoria de los diferentes sectores. Es decir, que no hay médicos, profesores, abogados o diferentes profesionales que puedan acceder a beneficios o a prerrogativas del Estado si no se someten a lo que el partido oficial dice. La colegiación obligatoria es peligrosa en ese sentido cuando no se piensa solamente en la necesidad de regular, que por supuesto las profesiones deberían estar vigiladas constantemente, sino cuando esto pueda tener un carácter político y parecerse mucho a lo que el PRI mexicano hizo durante tanto tiempo. Tú tocaste un tema bien interesante, Mauricio, que me gustaría, digamos, ampliarlo un poco, que está relacionado precisamente con la actividad de los partidos políticos. La Constitución establece y norma que la designación de un cargo de elección popular corre y pasa única y exclusivamente a través de la representación de un partido político. ¿Puede este ser un momento oportuno para eliminar eso y abrir lo que son las candidaturas individuales? Sí, las candidaturas... O no partidarias. Exacto, las candidaturas no partidarias ya existen por jurisprudencia, digamos. No está regulado en la Constitución de la República. De hecho, ha sido una de las críticas que yo siempre he hecho al hacerlo de lo constitucional del periodo 2009-2018, porque a mi criterio esa sala se extralimitó en las interpretaciones de la Constitución. Aunque la Constitución dijese textualmente que el único medio por el cual se accede al poder es por medio de los partidos políticos, la sala se inventó que no, que los ciudadanos podían presentar candidaturas no partidarias. Bueno, eso por un lado. Luego también este discurso antipartidos que existe. Los partidos políticos son corruptos, los partidos políticos no representan los intereses. Hay una crisis de representatividad de los partidos políticos. De hecho, en el anteproyecto de Constitución se habla de asociaciones no partidarias, pero con fines políticos y que puedan tener la posibilidad de presentar candidaturas incluso. Es decir, no el monopolio para el ingreso a cargos públicos. La Sala de lo Constitucional anterior se lo quitó al establecer las candidaturas no partidarias, pero ahora en el anteproyecto de ley se habla de asociaciones no partidarias con fines políticos que puedan presentar candidaturas también. No son partidos políticos como tal, son asociaciones no partidarias con fines políticos. Parte de las nuevas cosas que están en ese anteproyecto también, ¿no? Ok, Mauricio, interesante. Mira, quiero seguir hablando sobre esto. ¿Tú crees que por salud del actual estamento político partidario sería bueno establecer algún cambio de esta naturaleza? Voy a hacer una pausa para que hagamos ese enfoque. Lo otro, cuando yo te hice la pregunta si era el momento oportuno para tocar, para reformar la Constitución, pasa también por otro hilo de discusión que muchos establecen y se preguntan, bueno, ¿qué capacidad notoria debe de tener una Asamblea Legislativa para poder de alguna manera hacer trastocar un documento que rige y norma el Estado? Quiero dejar planteada también esa pregunta. Me voy a hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Buen momento para disfrutar un rico café a esta hora de la mañana. Y continuamos nuestra conversación con el abogado de la República, Mauricio Maravilla, con quien hemos estado haciendo una lectura en el contexto de lo que mucho se discute hoy en día, si el país está, digamos, en el momento oportuno para hablar de una reforma constitucional. Todo esto previo a lo que podría ser, desde luego, las discusiones que se tienen, una lectura proba sobre lo que hemos conversado con él. Y te dejaba ahí en la mesa, Mauricio,
un tema relacionado precisamente sobre si esta designación, digamos, de partidos políticos para que las candidaturas sean a través de estos, de alguna manera hacerse las modificaciones pertinentes, teniendo antecedentes como por ejemplo ya una candidatura no partidaria, que en la que estuvo Leonardo Bonilla. Leonardo Bonilla, sí, por ejemplo. El único diputado no partidario que hemos tenido. En la historia creo que es el único que marca ese hito, sí, que fue controversial cuando viene la misma sala y manda al carajo hasta los diputados suplentes, sí, ¿te recuerdas? Sí, sí. Sí, han pasado varias cosas porque lo que ha ocurrido es un desgaste de ciertas instituciones, digamos, de ciertas figuras de la democracia liberal, y la crisis de representatividad en este momento es evidente, ¿no? La gente cada vez se siente menos representada por los partidos políticos. Y eso es grave porque los partidos políticos también tienen mucha responsabilidad porque abandonaron el carácter que deben tener como partidos políticos, que representan idearios, que representan programas de gobierno, que representan diferentes intereses, si se quiere, pero es sano en una sociedad tener representación a través de los partidos de diferentes intereses, pero que abandonaron, por ejemplo, la formación de cuadros. Los partidos políticos se convirtieron en auténticas maquinarias electorales que lo único en lo que se preocupaban era por presentar planillas para las elecciones sin tener en cuenta si esas personas presentadas como candidatos son capaces o no tienen la suficiente experiencia, qué sé yo, ¿no? Es decir, por la capacidad notoria, diríamos yo. Exactamente, pero se abandonó eso, ese carácter político de los partidos en la formación de cuadros, etcétera, ¿no? Entonces los partidos se fueron desgastando y eso dio lugar a que, por ejemplo, cuando Arena y el FMLN llegan a un nivel de desgaste muy profundo, aparezca la figura del presidente de la República, que no creó, digamos, el descontento con esos partidos, ellos mismos se lo ganaron, y él aprovechó esa coyuntura y se presenta como candidato. El desgaste de los partidos políticos, ¿no? Ahora de lo que se habla en este anteproyecto es de la participación ciudadana a través de asociaciones no partidarias con fines políticos. Por ejemplo, dice en el proyecto, en el artículo 72 y 84 del anteproyecto, se regulan nuevos derechos políticos para la ciudadanía con mecanismos de participación mediante las denominadas asociaciones no partidarias con fines políticos. En ese anteproyecto también se regulan temas de participación democrática más directa como el plebiscito, el referéndum, la revocatoria del mandato, las consultas ciudadanas. También está regulado, lo cual a mí me parece positivo porque hay que hacer partícipe a la población en la toma de decisiones. Pero ahí venimos nuevamente a los problemas de regulación, al deber ser y lo que operativamente y políticamente se cumple. Por ejemplo, una cosa que yo destaco es que cuando se aborda la parte económica, por ejemplo, se habla, como te decía antes, del respeto y la garantía, la propiedad privada en función social, y dice en estricta armonía con el medio ambiente. Además se introducen elementos para la regulación de la propiedad urbana y tierras de vocación agrícola, etcétera. Se habla de una regulación de una política monetaria y para garantizar el desarrollo humano y una mejor distribución de la riqueza, dice. Digo, estas son figuras de un nivel muy profundo. Hablar de la distribución de la riqueza a nivel constitucional, yo lo leo y digo, qué buen anteproyecto, ¿no? Leo esto y digo, si habla de distribuir la riqueza de manera más equitativa, a mí me genera esperanza. Pero no puedo tener mucha esperanza cuando una de las grandes deudas de esta legislatura que está por irse es que nunca impulsó ni discutió siquiera una reforma tributaria como la que este país necesita. Este país tiene una estructura tributaria altamente regresiva que carga a los sectores más pobres con más impuestos. Es decir, el 70% o más de los ingresos propios del Estado provienen del IVA y de la renta, que son los impuestos más regresivos que hay. Y la Asamblea Legislativa nunca tuvo el coraje ni la valentía, esta actual legislatura, de discutir una reforma tributaria que hiciera que ese tipo de problemas estructurales se corrigieran. Por el contrario, las exenciones fiscales han sido también parte de la dinámica del país. Sectores como quienes están sacando los mariscos y todo allá en el oriente del país que no pagan impuestos, tienen exenciones fiscales. Diferentes sectores de la economía que tienen exenciones fiscales, y la CEPAL, el ICEF y diferentes instituciones han demostrado que no hay una correspondencia entre los niveles de inversión
y las exenciones fiscales. A veces los costos de las exenciones fiscales son más altos que los beneficios que se obtienen. Es decir, por un lado se habla de esto de distribución de la riqueza, pero esta Asamblea Legislativa no ha sido capaz de regular de mejor manera todo este tema tributario y fiscal, ¿no? Entonces, ahí es donde entran las contradicciones entre lo que se presenta como un anteproyecto de reformas constitucionales ambicioso y visionario y en la práctica las enormes deudas que el oficialismo está teniendo. Interesante. Mauricio, te dejé también como complemento a la salida del bloque anterior la pregunta de que sobre la capacidad notoria, digamos, de poder hacer de estos agentes políticos, legislativos, de poder ejercer un cambio dentro de la estructura de la Constitución. Y te voy a hacer la pregunta más de manera más simple, ¿no? ¿Estará a la altura esta Asamblea Legislativa para poder llevar a cabo una reforma de esta naturaleza? Te voy a responder de la manera más simple a esa pregunta que tú planteaste de manera simple. No están a la altura, no tienen la capacidad, han demostrado que ni siquiera leen los decretos por los que están votando. Es que es una de las cosas que a mí me preocupa. Ante proyectos de ley, iniciativas, reformas, cambios que han aprobado y cuando se les consulta no saben ni siquiera por lo que han votado. Es decir, diputados con esas características y que vayan a aprobar reformas constitucionales a mí me genera mucha preocupación. Así que te respondo de esa forma. A ver, cuéntame sobre el tema de la independencia del Poder Judicial. ¿Qué hay que tocar, qué hay que ver si estamos hablando de un nuevo Estado, ¿no? Y el sistema de justicia, quieras o no, representa también uno de los más grandes desafíos, no solo ahora, a lo largo de la historia. Tú hablabas precisamente sobre el tema de una mayor equidad tributaria, por ejemplo, en el país. Sí, pero aquí hablamos de justicia, hablamos de derechos. Exacto. Aquí estamos hablando también de otros aspectos que han sido sometidos a discusiones y tela de juicio, como el tema de derechos humanos, por ejemplo, tus derechos, hasta dónde llegan. Claro, y qué nivel de independencia hay en las instituciones. Yo creo que en el fondo es esto justamente, que incluso la Constitución actual, con todos los ataques que recibe y todas las críticas que pueda recibir, en la parte de controles interorgánicas es una Constitución que si funcionara, si se respetara, no garantizaría un ejercicio de la función pública más adecuado. Lamentablemente se irrespeta constantemente el texto constitucional. En el anteproyecto presentado en septiembre de 2021, de hecho, se habla de la creación de un tribunal constitucional que sustituya la Sala de lo Constitucional. Digamos que la estructura de la Corte Suprema de Justicia cambiaría porque desaparece la Sala de lo Constitucional, en su lugar se crea un Tribunal Constitucional, que es una institución aparte, y se introduce en la conformación de la Corte una sala de lo electoral y de lo social. Es decir, que podría estar verificando todos estos temas de derechos sociales, económicos, culturales, etcétera, ¿no? Es decir, por eso digo, ¿no?, que el anteproyecto como tal tiene ciertas cosas que digo, bueno, son dignas de discutir, son dignas de traer a la mesa de debate y platicarlos. El debate creo que es lo más sano que podemos tener. Y debemos reivindicar nuestro derecho a estar informados en primer lugar y a partir de la información emitir opiniones. Eso creo que debemos reivindicarlo y agradezco a Ernesto esta oportunidad de traer estos temas al público porque creo yo que ha hecho mucha falta la discusión sobre un tema tan importante como las reformas constitucionales, a pesar de que desde septiembre del 2021 este texto está disponible y es el gran proyecto, digamos, del vicepresidente de la República, impulsar reformas. A pesar de eso, la discusión ha sido muy pobre, el debate ha sido casi nulo y eso no permite un carácter deliberante que debería tener un proyecto tan importante como esto en el seno de una sociedad que debería por lo menos saber cuál va a ser el sentido y el alcance de estas reformas. Y el énfasis del documento que hemos puesto sobre la mesa es porque, tras estar hablando del tema, es el único documento que yo veo que existe. Es lo único que existe. Es lo único que existe. De hecho, es una particularidad porque las reformas a la Constitución podrían, como te decía, ser impulsadas por un grupo no menor de 10 diputados que tienen iniciativa de ley, pero en este caso el anteproyecto es trabajado desde el órgano ejecutivo, no desde el órgano legislativo. Digamos que el órgano legislativo, en caso de proceder, lo que haría es retomar
esos insumos, retomar ese anteproyecto y presentarlo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos ya a pocos días para que esta legislatura termine. Las reformas, si su intención es esa, tendrían que aprobarlas antes del 30 de abril y ratificarlas en la siguiente legislatura. Bueno, no sé lo que va a pasar. ¿Qué hay al respecto cuando se entra a, digamos, a separar lo que puede ser la consagración de una nueva constitución que se da con base a, desde luego, a una convocatoria de asamblea constituyente, sí, sería de constituyente, ¿no? Sí, son dos procesos. Son dos procesos, ¿no? Lo que se habla aquí no es de sustituir la Constitución. No, así es. Se habla de introducir reformas a esta Constitución. Por consecuencia no requiere de una constituyente. Exacto. No es cuando, por ejemplo, se dan quiebres institucionales o quiebres democráticos en los países y a partir de ahí surge la necesidad de un proceso constituyente. O el caso del proceso constituyente en Chile, que se da a partir de... hay una crisis social, una crisis digamos, en las calles, protestas, etcétera, se empuja el debate en la opinión pública de la necesidad de una nueva constitución, se crea una asamblea constituyente, etcétera, etcétera, y a partir de ahí nace una nueva constitución de la República. No es el caso en El Salvador, no se está hablando de una nueva constitución, no se está hablando de un proceso constituyente, se está hablando de un proceso de reformas a esta constitución que está vigente. Mauricio, una constitución como la que tenemos hoy en día es una constitución hecha para un sistema que hace 40 años se hablaba de oligárquico, es decir, representa más los intereses del estamento. Sí, puede ser, de hecho... Te hago esto porque al final muchos a la hora del debate sostienen que la constitución que tenemos hoy en día prevalecen más los derechos de quienes tienen más poder que el que tiene menos poder. Sí, por ejemplo, ese texto del capítulo económico donde habla de la propiedad privada en función social, eso es algo que nunca se ha desarrollado, es decir, nunca se le ha dado demasiado pensamiento a pensar a establecer qué es lo que significa propiedad privada en función social. Es algo que constitucionalmente está establecido, pero nunca se ha discutido de qué va la cosa, ¿no? Y ahora que se habla de una distribución de la riqueza, pues tampoco debemos saber por dónde va la cosa. Pero, vaya, la Constitución, sí, 41 años ya, desde el 83 hasta la fecha. Pero, producto de la firma de los acuerdos de paz, se introdujeron grandes modificaciones a la parte orgánica, sobre todo lo que tiene que ver con la eliminación de facultades a la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública, algo que ahora mismo vemos que está vaciado de contenido porque los soldados andan capturando gente a diestra y siniestra como se les ocurra, ¿no? Es decir, que eso que constitucionalmente estaba regulado se ha vaciado de contenido en la actualidad. Pero producto de la firma de los acuerdos de paz, yo recuerdo en conversaciones con Dagoberto Gutiérrez que siempre decía, si hubiésemos querido tocar la parte económica de la Constitución de la República, hubiesen sido otros 12 años de guerra. ¿Por qué no se tocó lo económico en aquel entonces? Era parte de las limitaciones que tuvo ese proceso de negociaciones, ¿no? De hecho, se dijo que iba a existir el consejo, ¿cómo se llamaba este? El foro de concertación económica y social, y que allí se iban a discutir todos estos temas económicos y sociales, y que a partir de ese trabajo se iban a impulsar reformas más adelante. Sin gasolina, ¿te acordás? Eso se abandonó completamente. Se quedó sin gasolina. Exactamente. Entonces la parte económica no fue abordada debidamente. Entonces es válida la pregunta que te hacía, es decir, ¿por qué pensar entonces que la Constitución que tenemos hoy en día está diseñada precisamente para ese sector? Sí, es decir, yo pienso, por eso digo que el debate es sano y que deberíamos tener desde la comunidad jurídica, incluso los gremios de abogados, los gremios de profesionales en diferentes áreas, economistas, pero no los veo, etcétera, perdóname un poco, dando insumos respecto a esto, ¿no? Dando insumos respecto a esto, diciendo, bueno... Pero no los veo, te quiero decir, o sea... No, es que no aparecen, es que no están por ningún lado. Creo que a raíz de la, digamos, responsabilidad de medios de comunicación como este servidor y esta empresa, tú abordas ese tema, el doctor Julio Valdivieso lo abordamos este tema, otros también, porque
considero de que es importante, como tú decías, que la población esté enterada de qué es lo que viene. Por supuesto. ¿No? Estamos hablando de un documento que norma, que rige el Estado. Exacto. Y que me da la pauta a mí para saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Exacto, cuáles son las obligaciones, porque una democracia, y esto quisiera yo hacer énfasis, porque aquí se piensa en una democracia en una concepción muy primitiva, dicen el poder de las mayorías, el poder del pueblo, y eso es cierto. La elección de gobernantes se da a partir de procesos de elecciones en donde la mayoría decide quiénes van a gobernar. Pero la democracia no se queda ahí, la democracia implica modernamente sobre todo el control sobre esos funcionarios que han sido electos y la rendición de cuentas de esos funcionarios que han sido electos. Y esos dos elementos de la democracia están ausentes hoy día también. Así que, bueno, me parece que debería ser un tema que discutamos más, que logremos de abogados y de profesionales también, pero la gente también en las comunidades debería tener mayor conocimiento sobre esto. Como ya suena la música, no me quiero ir, Ernesto, sin recomendar este libro. Se llama Populismo del siglo XXI en Centroamérica, de José Luis Rocha, un intelectual nicaragüense que murió en enero de este año en el exilio en Guatemala y que analiza el populismo en Nicaragua y en El Salvador, un texto muy vigente, muy actual, cuya lectura recomiendo de verdad. Interesante, te agradezco, lástima el tiempo que se nos fue, pero como tú dices, vamos a tener más por delante para poder abordar con otros actores este tema, que desde luego traza un eje muy importante para el país y que sin duda alguna a lo mejor si lo estamos hablando, se habla mucho es porque realmente ahí viene. No me cabe la duda. Cuando el río suena, dice. Cuando el río suena es porque piedras trae. Gracias, Mauricio. Bueno, a la orden, Ernesto. Chao. Te felicito siempre por tu carácter profesional. Gracias. ¿Verdad? Que muestras siempre a la hora del abordaje de estos temas. 7:19, una lectura sobre el estado actual de programas de fomento y apoyo en el área económica. La ministra del ramo, María Luisa Jaén, estará con nosotros en cuestión de minutos. 7:20, regresamos. Bien, gracias Luis Ernesto Mendoza por esa importante información a esta hora de la mañana. Como siempre agradecemos de ustedes mantenerse con nuestra audiencia. Quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Economía, la licenciada María Luisa Jaén, con quien vamos a hablar acerca del estado actual de la economía en el país. Bienvenida, gracias por acompañarnos, ministra, qué gusto tenerla acá. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente, Ernesto, un gusto poder estar aquí, poder compartir con usted y con nuestra población sobre todos esos grandes proyectos que estamos implementando para poder beneficiar a nuestra población y poder tener ese crecimiento económico que sea sostenido en el tiempo y que sea inclusivo. Qué bueno, sí, sin duda alguna, para hablar del estado de la economía, primero comencemos conociendo el comportamiento que tiene hoy en día, para hablar de todos esos programas y todas esas iniciativas que se han inyectado. Sí, perfecto. En el país, ¿no? Creo que es importante hacer ese recuento, un poco también de dónde venimos, ¿verdad? Hemos cerrado un año 2023 con cifras económicas bastante positivas, nada menos. A inicios de este año se publicaba, se confirmaba cuál era ese crecimiento económico que nuestra economía tuvo en el 2023 y la buena noticia es que hemos llegado a un 3.5% de crecimiento. Esta es una buena noticia en el sentido que estamos viendo una mayor producción, estamos viendo industrias que están ampliándose, sectores que están contratando más, pero si lo comparamos con lo que veíamos anteriormente, estamos viendo un crecimiento económico que por tercer año consecutivo es mayor a ese 2.1% que era el promedio que crecíamos en los pasados 30 años. Es decir, superamos esa expectativa entonces de los 2 puntos a 3.5. Exactamente. En los últimos 30 años nosotros crecíamos en un promedio de 2.1%, hoy estamos hablando de un 3.5% en el 2023, que esperamos sean las cifras que continuemos viendo en el futuro. Y para eso nos encontramos implementando distintas iniciativas para asegurarnos que El Salvador se encuentra ya en ese camino de crecimiento con bases sólidas, eso es muy importante, y con la buena noticia que el día de hoy El Salvador cuenta con ese gobierno con experiencia, 4 años, casi 5 años más bien de trabajo, en donde se han comprobado los proyectos exitosos de talento, por ejemplo, creación de talento, y ahora lo que queda
es poder continuar con esa implementación en base a planes que ya se han establecido y en base y con el financiamiento de organismos multilaterales que han creído en El Salvador. Una buena experiencia estos 5 años, ministra, y cómo se ha logrado articular todos esos aspectos que en algún momento dan este resultado positivo de la economía. Sí, bueno, hay 2 proyectos, varios, pero 2 que se me vienen a la mente. ¿Sí? El primero es la facilitación del comercio. Llegamos en el 2019 a encontrar un país con muy poca competitividad, muchas trabas para poder hacer comercio, muchas trabas para poder invertir en el país, y eso básicamente provocaba ese estancamiento económico que habíamos visto en el pasado. Una de las primeras medidas que tomamos al llegar es reunirnos con las instituciones de gobierno encargadas de la facilitación de comercio o que participan en el comercio en general, y con el sector empresarial. El sector empresarial es quien ha ido alimentando año con año estos planes que nos hemos venido trazando para poder de manera conjunta y 17 instituciones del gobierno poder trabajar hacia esa eliminación de barreras, y bien importante también poder aprovechar oportunidades que genera los mercados internacionales. El día de hoy hemos alcanzado más de 100 medidas en esta área, y solo para dar un ejemplo de las medidas que se han alcanzado, estuvimos el pasado 6 de diciembre en el Amatío, en nuestra frontera que nos conecta con Honduras, ¿sí? Y hemos podido ya integrar ese puesto fronterizo con el liderazgo de nuestra Dirección de Aduanas. Ya el día de hoy los funcionarios de aduanas, los funcionarios de agricultura y de migración de Honduras están trabajando ya el día de hoy desde nuestro puesto fronterizo moderno, y eso hace que los transportes solo tengan que hacer una sola parada, y eso nos convierte cada vez en un país más competitivo. El objetivo es llegar a 6 puestos fronterizos que tienen esta misma modalidad, 2 con Guatemala y 4 con Honduras. Y ojalá que lo conversaba con la presidenta de Coexport la semana pasada sobre la rehabilitación del ferry, ¿no? Que en su momento tuvo y ha tenido los inconvenientes, y que ahora se proyecta nuevamente abrir ese otro escenario también, que viene a ser un facilitador también de comercio, ¿no? Exacto, nuestro enfoque ha sido integral, en el sentido que hemos trabajado en la parte de tramitología, en la parte de la integración de aduanas y en la infraestructura que existe tanto en nuestros puertos, aeropuertos. El proyecto del ferry pues fue uno de esos esfuerzos, y se continúa trabajando para asegurarnos que el sector empresarial cuenta con todas las condiciones que necesita para poder importar todos sus insumos de una manera rápida, y esos productos que exportamos al mundo pues puedan salir de El Salvador lo más rápido posible. Interesante, porque cuando hablamos de facilitación digamos, del comercio, implica romper esos, digamos, esa tramitología que en algún momento siempre ha sido punto, digamos, de demanda de los sectores involucrados, ¿no? Y se ha logrado minimizar toda esa parte tramitológica que en algún momento se refleja en los puestos fronterizos, cuando vemos todos los congestionamientos que eso trae, ¿no? Así es. En realidad, cuando hacemos el análisis de cuáles eran esas barreras más importantes al crecimiento económico de nuestro país, por supuesto que la inseguridad era la variable número 1. Afortunadamente, con ese compromiso y liderazgo del presidente Nayib Bukele, esa barrera ya no está ahí. Al contrario, hoy es una oportunidad que está llamando la atención de inversionistas alrededor del mundo. Pero el otro gran reto, efectivamente, era la tramitología. El día de hoy nos hemos dado la tarea desde el Ministerio de Economía liderar un esfuerzo, trabajando con 10 instituciones de gobierno para poder, primero que todo, hacer el inventario en aquel momento de cuáles eran todos esos trámites relacionados con el comercio y la inversión, identificar cuáles eran necesarios, porque hay que ver que había mucha discrecionalidad, requisitos que se pedían porque se pensaba que eran necesarios, pero no necesariamente eran necesarios. Y una vez haciendo ese análisis, hemos pasado a la parte de la digitalización. A la fecha, la Dirección de Inversiones, por ejemplo, el Ministerio de Economía, tiene la totalidad de sus trámites completamente digitalizados, y aquellas empresas interesadas en ampararse en los distintos regímenes de zonas francas, de la ley de
servicios internacionales, de la ley de tecnología, de fomento a la tecnología, todo lo pueden hacer de manera remota. Por supuesto que las puertas del Ministerio de Economía siempre están abiertas para que la población y las empresas nos visiten, pero estamos viendo una reducción de costos, una reducción de tiempo. Y algo muy importante, Ernesto, que es importante, que debemos resaltar, es el mensaje que mandamos. Porque más allá de ese impacto que están teniendo las empresas que ya se benefician de estas medidas, el mensaje que mandamos al mundo de un país que es de un gobierno eficiente, que se está digitalizando y que tiene ese compromiso de responder rápido, es algo que cuenta mucho en los análisis que hacen los inversionistas sobre dónde invertir. A ver, ese es un buen tema que me gustaría ampliarlo, sobre todo también en el marco de lo que el presidente Nayib Bukele hacía ver sobre el ofrecimiento de las 5.000 pasaportes, por ejemplo, ¿no? En la cual abre el espacio para que migren personas con perfiles académicos notorios, pero sobre todo también hablaba del aporte significativo en materia económica así es. Sumado a otros como por ejemplo también esto para la diáspora, ¿no? Exactamente. Aquí lo importante es, por un lado, ver que la tramitología, el compromiso de eliminar la tramitología es transversal. Y es por eso que migración, creo que varios salvadoreños y personas internacionales hemos experimentado esa facilidad a la hora de entrar a nuestro país. Y otro compromiso grande, algo que siempre ha sido importante en la administración del presidente Nayib Bukele, es poder traer talento del exterior para poder contribuir a proyectos que implementamos desde el gobierno, pero también para que contribuyen al sector empresarial. Eso es un complemento a ese activo, el mayor activo que tenemos en nuestro país, en nuestra economía, que es nuestro talento salvadoreño. Pero además de eso, hemos visto cómo otros países han atraído talento de otros países, y eso es lo que les ha ayudado a poder acelerar ese crecimiento económico. Nada menos tuve la oportunidad de recibir mensajes de personas especialistas en medicina, en distintas áreas, en ingeniería también, que están interesados el día de hoy en venir y vivir en El Salvador. Y eso es algo que si alguien lo hubiera mencionado hace 5 años hubiese sido impensable, y el día de hoy pues estamos viendo el interés de personas extranjeras en poder venir y trabajar en el país. Bueno, interesante. Vamos a ver, antes de pasar a hablar sobre, en términos de inversión, que creo que es importante también hacer una valoración en estos primeros meses del año, ¿no? Cómo ha estado. Me gustaría conocer, ministra, cómo se está observando el escenario, el mercado actual, para poder de alguna manera contrarrestar los altos y bajos, los niveles de inflación en los precios que se tienen. Este día, según me notifica producción, vamos a tener un nuevo incremento en el tema de los combustibles. Es decir, aquí hay también un foco de atención que merece ser atendido y que se ha venido atendiendo. Recuerdo que habían como 11 medidas paliativas que se hicieron, que se aprobaron en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Así como también otro tipo de incentivos como tal. Sí, bueno, nosotros estamos constantemente analizando el comportamiento del mercado local, pero bien importante, al ser un país bastante integrado con el mundo, estamos en constante análisis de lo que sucede a nuestro alrededor. Es así como estamos viendo esta volatilidad en los precios del combustible. 7 centavos creo que tiene, ¿verdad? No sé si le podemos poner, quiero ver, así ahí está, ¿verdad? Sí, algo interesante, Ernesto, y ahora que mencionaban las medidas que implementábamos compensatorias en el 2021, nada menos fue el 5 de abril del 2021 que arrancan las medidas que se refieren a los precios del combustible. Y lo que vemos es que el día de hoy, pues a pesar que ha habido ese incremento ocasionado por factores externos a nuestro país, al no ser un país productor de combustible y de petróleo, lo que sí vemos es que el diésel, por ejemplo, aún se mantiene en cifras y en niveles menores de los que nosotros teníamos en el 2021. Es decir, la fluctuación es una fluctuación natural al no ser, al no tener fuentes de petróleo y ser productores de este bien tan importante para nuestra economía. Pero a pesar de eso, pues nosotros vemos que de cierta forma están similares a aquellas cifras en el 2021. Eso me lleva también a recordar que de estas medidas que se adoptaron en aquel momento,
aún hay unas que se han mantenido, dada la importancia para nuestra población, y me refiero a la eliminación de aranceles para los productos que son tan importantes en el hogar de los salvadoreños, granos, frijoles. Se redujo, se eliminó más bien el arancel, y esa medida se ha extendido recientemente gracias a ese trabajo que hacemos de manera conjunta con la Asamblea Legislativa. Se ha extendido por 2 años más, así que hasta el 2026 existe esa medida para reducir el arancel, y eso nos permite que los productos entren al país con un costo menor al que hubiesen entrado si la medida no se hubiera tomado, y eso permite que se reduzca esa presión a la alza. Habiendo dicho eso, gracias a todas estas medidas que se implementaron, el año pasado cerramos el año con una inflación de 1.2%, siendo el país el segundo país con la menor inflación en América Latina y el número 14 a nivel mundial. Ok, interesante, ministra. Y lo cierto es que hay que, digamos, estar atentos también a cómo se generan estos comportamientos externos, ¿no? Veamos la situación que está viviendo Medio Oriente ahorita, hoy, con todo lo sucedido esta semana pasada, con el conflicto entre Irán, ahora que entra, digamos, en el juego lamentable, ¿no?, de este ataque que hizo contra Israel, y viceversa, pues, o sea, al final todos estos son factores que vienen a desestabilizar el estado actual de la economía mundial, y por consecuencia también a obligarnos a países como nosotros, que no somos productores de petróleo, en el caso muy específico, y que mueve digamos, la base motriz de este país, tengamos que estar atentos y preparados, ¿no? Y sobre todo preparados para eso. Voy a hacer una pausa y regresamos conversando del tema. Gracias a usted por estar con nosotros. 7 con... Bien, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con la ministra de Economía, María Luisa Jaén, y sigamos en una primera aproximación introductoria en la conversación que tenemos, viendo los factores que han provocado precisamente el crecimiento económico que tenemos hoy en día, que da pauta también para comprender el otro tema que tiene que ver con las inversiones en el país. ¿Qué tan favorables son las condiciones del país para hablar de que un inversionista puede venir? Usted mencionaba, y para nadie es un secreto saber que las condiciones de seguridad del país son diferentes a las que teníamos antes. El inversionista, dicen los especialistas, y recojo un poco palabras más y palabras menos, va donde lo atienden bien, ¿no? Donde se le generan las condiciones favorables en cuanto a trámites, en cuanto a muchos factores que tienen que ver, entre ellos la seguridad, no solo pública, sino también la seguridad jurídica. Exactamente, ¿no? exactamente. Es interesante lo que menciona Ernesto, porque El Salvador, a pesar que en el pasado tuvo estos regímenes fiscales que eran beneficiosos en términos de las exenciones que generaban, de impuestos que generaban para las empresas, no hubo interés de los inversionistas de poder invertir en el país, y por eso ese estancamiento que hablaba al inicio de la entrevista. Lo que vemos ahora es un país completamente distinto, un país con seguridad, un país con seguridad jurídica también, que es una de las variables priorizadas por las empresas para determinar dónde invertir, un clima de negocio que cada día está más digitalizado, cada vez es más eficiente, pero además de eso que perciben las empresas ese compromiso del gobierno, de las distintas oficinas de gobierno, de poder acompañarlos en el proceso de establecimiento, crecimiento y operación de las empresas. Y me refiero a un CONAMIPE que apoya a nuestras micro y pequeñas empresas, pero me refiero pero también me refiero a todos nuestro parque de empresas, las distintas industrias, todas perciben ese apoyo del gobierno, y por eso es que el día de hoy hay cada vez más interés en invertir. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos meses? A pesar de todos esos retos que hemos enfrentado en los últimos 4 años, que han sido ocasionados por factores externos a nuestro país, hemos visto cómo hay
inversiones tanto locales como internacionales que ya estaban basadas en el país, que ahora están creciendo. Eso es lo que nosotros esperábamos, porque para que un nuevo proyecto de inversión nazca y pueda establecerse en el país, puede tomar un poco más de tiempo. Pero lo que hemos visto es ampliaciones en un periodo muy corto de tiempo, y con ello me refiero, por ejemplo, solo en lo que va del año, una empresa como Nestlé ha invertido 10 millones de dólares, una empresa como Unilever casi 7 millones de dólares, PriceSmart recientemente abriendo sus 2 sucursales, una en Santa Ana, otra en San Miguel, Telus, un call center que ha invertido 29 millones, generando 3.400 empleos en La Libertad, Antiguo Cuscatlán. Entonces, a mi punto, lo que estamos viendo es un crecimiento de las empresas que ya estaban establecidas en el país, pero algo que nos complace muchísimo ver es que ese crecimiento es un crecimiento en el territorio. Y eso para nosotros como gobierno pues es muy importante, porque estamos garantizando las condiciones para que las empresas se puedan establecer en todo el territorio. Otro ejemplo muy interesante son 50 millones de dólares invertidos por la empresa Grisal para la construcción de una nueva Plaza Mundo en Usulután. Sí. Entonces estamos hablando de inversiones en Ciudad Arce, estamos hablando de uno de los del que será el parque más grande de tecnología en nuestro país, una inversión de 72 millones de dólares, que también son 8 torres en las cuales se espera se alberguen todas estas empresas de tecnología que cada día están más y más interesadas en establecerse en el país. Eso es el primer impacto de haber eliminado esas restricciones al crecimiento económico, y me refiero a las más importantes, la inseguridad y la tramitología, que fueron las 2 barreras más importantes al crecimiento económico de nuestro país. Tengo aquí varias láminas o datos económicos que plantea, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, y teníamos ahí, El Salvador recibió en el 2023 la mayor inversión extranjera directa de los últimos 5 años, decía. Ahí está, por ejemplo, esta lámina, ¿no? O sea, estamos hablando de ser un país en la cual se está viendo como un atractivo. Tengo otra también, si la podemos colocar, en la que El Salvador atrae más inversiones de Panamá, Estados Unidos, el Reino Unido, por ejemplo. Ahí está esta otra que también respalda un poco este planteamiento, ministro. Sí, y es importante mencionar que aquí estamos viendo la inversión extranjera directa, pero creo que un dato también muy importante que ayuda a complementar este análisis es el dato que compartía la Asociación de Construcción de nuestro país, Casalco, en donde dice: el año pasado hemos invertido más de 2.000 millones de dólares solo en un año. Entonces, aquí estamos hablando de 19 sectores de nuestra economía que el día de hoy están creciendo. Hemos cerrado así el año 2023 con un crecimiento de 3.5% por encima del crecimiento que nosotros esperábamos. Y yo al principio pues mencionaba cuáles son los proyectos que ya hoy en día se están implementando de inversión, pero también hay 4 zonas francas que el día de hoy están en proceso de establecerse en el país. También algo muy importante son esas inversiones que toman más tiempo, porque son empresas que no necesariamente estaban aquí en el país, pero también la buena noticia es que en el sector de autopartes estamos por recibir nueva inversión extranjera, también en el sector de alimentos, en el sector químico, en el sector inmobiliario, en el sector hotelero. Estamos viendo también ese incremento en inversión extranjera directa. Así que esto nuevamente muy importante, porque ya estamos viendo empresas que ya estaban en el país, que están creciendo, empresas que ya estaban en el país trabajando en un sector y ahora están empezando negocios e inversiones en otros sectores, y ya estamos empezando a ver más inversión de otros países. Y quiero hacer referencia a un caso que también es un caso ícono y muy importante de esta primera gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele, y es el caso de Google. Google, este día nada menos se estarán inaugurando las oficinas de este gigante tecnológico que nosotros esperamos que, dado el ejemplo que da esta empresa y ese marco regulatorio con incentivos adecuados para el sector, sea una de las primeras empresas que se establece en el país para poder generar más crecimiento y lo más importante, pues, más oportunidades de empleo, que
que nos llevarán a mejorar la calidad de vida de nuestra población. A ver, hablando de apoyo a la innovación y sobre todo también al trabajo de muchos emprendedores, yo creo que es importante también que en este escenario que se describe, ministra, hablemos también del apoyo a esos sectores, ¿no? Que en algún momento quieren emerger, pero necesitan de alguien que les tienda la mano. Voy a hacer una pausa y regreso para que continuemos conversando del tema. 7:50 minutos. Gracias por estar con nosotros.